Ujú. Ya. ¿Benvinaminas? Sí, doctor, lo pueden Ok, ver. ok. A ver, miren, este, un problema bien habitual cuando hay consulta o cuando hay evaluaciones en los pisos es la presencia de fiebre, ¿no? Es lo más frecuente, pero el rash y la sanopatía. Mm, En consulta externa también es bien común. El problema es tratar bien los síndromes y el diagnóstico, ¿no? A veces se nos pasa cosas muy simples nada más como que no examinar el cuello o no examinar las axilas, ¿no? No examinar la zona inguinal, porque a veces el paciente que viene con fiebre sorprendentemente tiene enopatías, pero que ni él las percata. Entonces, un momento, un momento. Entonces, entonces, eh, ¿cuál es este problema? Tiene que ser bien enfocado y no lo vas a enfocar bien si no examinas adecuadamente, porque a veces los pacientes no percatan que tienen adenopatías. Que se ponga rojo o no rojo, ellos más o menos te lo podrían decir. A veces es muy leve ese enrojecimiento que no se percata y el examen físico también te lo denota. Entonces, una vez que tú encuentras esos tres signos, la fiebre siempre te lo va a decir el paciente, tengo fiebre, estoy haciendo fiebre. Una vez que ya tú encuentras esos dos signos, ¿no? Asociados a la temperatura, no digo que ya tengas hecho el trabajo, ¿no? Simplemente que los diagnósticos diferenciales se limitan. Que es diferente solamente decir que el paciente tiene fiebre. Ahí está la importancia del síndrome. Entonces, importante que el paciente le diga, tengo fiebre. Y ahí el examen físico es bastante vital. Si tú no es un buen examen físico, desafortunadamente se te deja para diagnóstico, ¿no? Entonces, es tener bien la historia clínica y siempre estar pendiente de que el paciente pudiera o no decirte que tenga o no adenopatías o que tenga o no rash. Eso lo vas a encontrar en el examen físico. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Una vez que has planteado o has encontrado ese síndrome, o mejor dicho, has encontrado la asociación de esos tres síntomas, tú podrías limitar desde el punto de vista efectológico, eso sí, no es que todo sea infección. Desde el punto de vista efectológico, los síndromes que están ahí planteados. Es lo más frecuente. Claro está que también hay diagnósticos más raros, pero en este caso, estos son los más relevantes. Fiebre, RAS y alopatías también lo pueden dar enfermedades no infecciosas, como por ejemplo los linfomas, los cánceres. Entonces, por eso le digo que no es exclusividad solamente de qué, de una infección, sino también pudiera obedecer a una causa de una infección como una neoplasia. Imagino yo que el doctor también dijo que el lupus da ganglios.
Y recuerden que el lupus también da fiebre y da rash, pero en los diagnósticos hay que tratar de darle contexto al cuadro clínico, ¿no? ¿No? No solamente el lupus se presenta así, ¿no? También hay otros signos y síntomas que tienes que buscar, ¿ya? En los criterios de clasificación de lupus hay una gran cantidad de signos que te ponen ahí que tú tienes que verificar para poder decir que hay la sospecha alta de lupus, ¿no? Que lo que llaman los criterios de clasificación en reumatos son muy importantes. Mononucleotide-like. El síndrome mononucleósico, como tal, es el que está relacionado al virus de Epstein-Barr, la mononucleosis en sí, ¿ok? Así que si usted dice mononucleosis y no le dicen síndrome, si dice mononucleosis, eso es por el virus de Epstein-Barr. Si le dicen síndrome mononucleósico, ahí es diferente. Tienen que ustedes que plantar o diferenciar. Aparte de Epstein-Barr, los mononucleosis-like engloba virus de Epstein-Barr y otros que vamos a mencionar ahorita. Toxoplasma, citomegalovirus, infección aguda por VIH, las hepatitis virales y los linfomas. Pueden comportarse como síndrome mononucleósico. A veces hasta la rubiola también se puede comportar como síndrome mononucleósico. Hay una gran cantidad de enfermedades, pero las principales las vamos a mencionar acá. No puedo decir todas, pues es bien difícil. Pero que lo que quiero que entiendan es que el síndrome mononucleósico engloba más diagnósticos y cuando hablamos de mononucleosis solo hablamos de Epstein-Barr. Mononucleosis-like, fiebre, aeropatías, faringitis y fatiga. Una cosa muy interesante dentro de las infecciones es la presencia de la faringitis. A veces, nosotros esperamos que el paciente que tiene faringitis estrictamente nada más tiene faringitis por un estreptococo, así, ¿no? Nada más. Pero no valoramos que pudiera estar comportándose como que tuviera una mononucleosis. La mononucleosis se comporta como una faringitis, sí, pero también la mononucleosis solamente puede tener fiebre y aeropatías, ¿no? Ya les había dicho en la primera clase que en el razonamiento clínico no hay que pensar que el paciente tiene que cumplir lo que dice el libro. Ustedes tienen que ver al paciente y el libro va a ser una referencia para ustedes. A veces los alumnos quieren que el paciente diga lo que dice el libro y eso no es así, ¿ya? El libro son una suma de estadísticas. El paciente es solamente una persona. Estos son los diferenciales. Usted tiene que poner nucleosis, CMV, infección aguda por VIH. Quiere decir que el ELISA y el Western blot tiende a ser negativo y solamente la carga viral es positiva, ¿no? Porque es tan reciente que no genera la cantidad de anticuerpos para que sea censado, ¿ya? Entonces es así, es fresquito, fresquito, fresquito. Ok, entonces. Pero también hay que pensar en hepatitis virales, como se había mencionado, faringitis por estrepto, la propia rubiola, y no dejar de pensar en los linfomas, ¿no? Otras enfermedades que pueden dar, como le dije, linfoma, leucemia, sarcoidosis, tularemias. La tularemia está ocasionado por la Francisella tularensis, que es una bacteria que claramente está en los conejos, se transforma o se convierte, o es en todo caso una zoonosis. El conejito está enfermo, de la nada plantea tularemia.
Entonces, nuevamente, uno plantea gran síndrome, fiebre, anopatías, rash, y si se asocia faringitis y fatiga, mononucleosis like. Los diagnósticos diferenciales infecciosos que están acá, los más frecuentes. Y el diagnóstico diferencial no infeccioso, ¿no? O en todo caso subagudo a crónico, leucemias, linfomas, sarcoidosis, tuberculosis, pluremia y cáncer metastásico. Pueden dar también un cuadro muy similar a lo que hemos mencionado hace un momento. ¿Ya? Entonces, parece muy simple cuando yo lo digo, es complejo cuando viene el paciente. La cosa es que tiene que tener el conocimiento y la práctica después, como poco a poco, para saber decir que este paciente pudiera tener un síndrome mononucleósico y cuando dices eso, se te abre estos dos grupos de patologías como posibilidad. Y lo que tienes que hacer no es que sea difícil, simplemente que tienes que aprender poco a poco en el camino a contextualizar. Si un paciente joven, ya, puede ser más infeccioso. Un paciente viejo, no va a ser que no le leucemia linfoma, ¿no? Ya tiene esto más bajo tiempo, mucho tiempo y su mamá tiene tuberculosis. Puede ser TB, pues, ¿no? Es un paciente moreno, ¿no? Que tiene tendencia a tener muchas enopatías, episodios de sarcoidosis, ¿no? ¿Ok? Listo. La mononucleosis, mm, casi la mayoría de personas, todos ustedes, pueden tener serologías para, si no para Epstein-Barr, porque el virus es de distribución global. Pero, por lo tanto, generalmente, si ustedes me dicen, doctor, una infección por Epstein-Barr después de una persona de 50 años, es posible, pero es menos frecuente, porque normalmente ya debió de haberse infectado generalmente en la juventud. Por eso, seguro ustedes han escuchado que le dicen enfermedad del beso, ¿no? Entonces, es que eso está asociado a besos y sobre todo en jóvenes. No digo que no puede existir esto como infección aguda en adultos, pero, este, por así decirlo, serológicamente es mucho, mejor dicho, epidemiológicamente es mucho más frecuente en jóvenes. Entonces, generalmente es más incidencia de 15 a 24 años de edad, um, es un poco más temprano en las mujeres, es más en población blanca supuestamente, pero en verdad que eso es indistinto. En Perú no se puede hablar de una sola raza en sí, ¿no? Esto es una literatura más americana. Si ustedes me dicen, doctor, ¿y hay estadísticas en Perú o en Latinoamérica? Bien difícil, porque esto implica hacer una prueba de test serológicos, no digo complejos, pero sí costosos. Y por lo tanto, esos estudios de prevalencia que sé que ustedes ven en los textos están más en países de primer mundo porque habrán hecho estudios sobre ese punto, ¿no? Acá en Perú no se ha hecho esto como tal. Mm, Supuestamente, mm, no se sabe muy bien cómo se expone uno, pero lo más común son el contacto de secreciones entre personas, ¿no? Es lo más frecuente. Pero no, es bien difícil que tú en la anamnesis, pues si has estado con alguien, ¿no? Te han besado, no es una pregunta habitual. Pero por eso un joven, por esos motivos que se relacionan, ¿no? Mm, ¿Puede una persona sana tener inmunización de virus? Sí. Si ya es portador, si ya ha tenido virus Epstein-Barr, esto se queda en el DNA del paciente. Los virus de crecimiento lento, ¿no? O los famosos DNA virus tienden a quedarse en el DNA del paciente, de las personas, ¿no? Y por momentos, haber liberación del virus es normal, ¿no? Si tenemos una persona con VIH, se dice que por la inmunosupresión puede liberar el virus hasta en un 50% de pacientes. Ok.
La clínica. Lo más común es la fiebre y los ganglios. Los ganglios pudieran ser cervicales o axilares inguinales, sí, pero es mucho más frecuente los ganglios cervicales. ¿M? Otro signo bastante común es el dolor de garganta. Y acá viene una confusión, o bueno, algo que a veces, si solamente ves la garganta y no examinaste el cuello, tú plantearías, ¿qué cosa? Que solo es una faringitis, pero tienes que obligatoriamente hacer un buen examen físico para tratar de buscar si es que hay neuropatías. Pues yo les comentaba en la primera clase que es importante hacer un buen examen físico, así sea en, no sé, pues en consulta externa, el paciente dijo que me duele el dedo. Toquen el cuello, no hay ningún problema, ¿no? Vean su vean su boca, a la garganta, ¿no? Tocar el cuello, las axilas. Si no es necesario su inguinal, bueno, quizás no, ya. Pero si van a ver abdomen, toquen también región inguinal, nada más y ya está. Y uno puede encontrar ahí cosas y uno se sorprende. Entonces, hay empatías, dolor de garganta. Yo siempre cuento en la clase, y lo voy a repetir, dos, mm, dos pacientes, curiosamente ambos hermanos, en diferentes épocas. Papá es médico, cirujano, bien famoso en Loaiza, no voy a decir su nombre para herir susceptibilidades. ¿Qué sucedió? El hijo, quien fuera mi compañero de internado, durante el internado, refiere que tiene este, faringitis. Y así vino al hospital. Como no mejoraba, le pidió consejo a su papá, qué cosa puede ser. Y su padre, que es cirujano, le hace una faringitis, le dio clindamicina. No hay ningún problema. Una semana y no mejora. Se vio unas placas blancas nacaradas, ¿no? Con un aspecto plomizo y que no mejoraba. Ujú. Y le decía, oye, mi papá me da clindamicina, no mejoro. Pasa por el piso de medicina interna. Y uno de los doctores le dice, oye, tú tienes mononucleosis. Le palparon el cuello, las axilas, la fiebre, la faringitis, y tiene mononucleosis, hay que hacer las pruebas. Y efectivamente le hicieron un polvunel, lo que llaman anticuerpos heterófilos, y salió positivo. Nunca debió recibir antibióticos porque es una enfermedad viral que se va a autolimitar en 1 a 2 semanas, ¿no? 2 semanas así, va y ya, se autolimita. Eso fue, no les miento, hace 23 años, cuando yo era interno de medicina en el hospital Revalliati. Hace 3 años me llama mi amigo, el que fuera interno, ¿no? Y ahora es cirujano también, igual que su padre, ¿no? De familia venían, hasta el abuelo fue cirujano. Y me dice, Jorge, mi hermana está mal, ¿la puedes examinar? Porque le he dado antibióticos, tenía una faringitis, pues, y no mejora. Yo voy y la veo, tenía dolor de garganta y ganglios, y es verdad, una faringitis, ¿no? Pero ahí lo que yo encuentro como dato epidemiológico contextualizando es que tenía gatos y dormía con los gatos y los gatos eran pequeños. Entonces un diferencial también es, ¿qué cosa es? Arañazo de gato. Le hice las pruebas y salió positivo. Conclusión, desafortunadamente los cirujanos ven las cosas de forma muy simple, ¿no? Y probablemente no lo ha examinado ni su padre a él, ni él a su hermano, ¿no? Cuando examiné, había ganglios en el cuello y en la axila, pero el dato importante era el gato, ¿no? Era el gato. Si no había gato, quizás estaba pensando en Epstein-Barr. Igual tomé las pruebas, ¿no? Porque hay que hacerle para el descarte, ¿no? Eso siempre se hace como protocolo, ¿ya? Pero, y bien, es bien curioso, ¿no? Entonces, él mismo me dice, pucha, el mismo rollo, papá. Y, ¿verdad? Pues, pero ahí es importante el examen físico, ¿no?
para que vean ustedes, para que ustedes se acuerden. Las lesiones de faringitis son blanquecinas, pero nacaraditas, como si fuera un color plomizo. No elimina secreción, es una placa. También puede dar petequias en el paladar blando. Ahora, las petequias en el paladar blando en una infección viral, no es que sea pues, patognomónico, ¿no? Pero generalmente muchas infecciones virales tienden a dar petequias en el paladar blando, ¿ya? Así que el mejor ejemplo de eso, ¿cuál es? Coxsackie. El virus de Coxsackie, que usted lo van a ver más en niños cuando lleven pediatría, es bien frecuente que dé unas petequias, unas manchitas a nivel del paladar y en los pilares, ¿no? De la zona de la orofaringe. Hay neumopatías, huesos cervicales, retroauriculares. Y una cosa muy bonita es esto. Ya tienen ustedes el diagnóstico sindrómico, ¿no? Fiebre, neumopatías, rash y fatiga, ¿no? Pero en el laboratorio, hay examen físico, esplenomegalia. En el laboratorio, ustedes pueden encontrar lo siguiente, ¿no? ¿Qué pueden encontrar? Es que en el hemograma se encuentren el conteo de células mononucleares más del 50%. Ustedes recuerdan que en hematología, el hemograma, en la fórmula leucocitaria, el hemograma te lo sueltan en valor absoluto y valores porcentuales. Normalmente un hemograma, lo que prevalece son los neutrófilos. Esos no son mononucleares, son segmentados, o también se llaman segmentados. O sea, su núcleo, o sea, está dividido, por así decirlo, partido, ¿no? Entonces, eso se llama segmentados. Los mononucleares, no, es un gran núcleo que casi coge todo el citoplasma. El número debe ser mayor del 50%. ¿Cómo es así? Ustedes sumen, recuerden por favor, apunten, los linfocitos, porcentualmente hablando, con los monocitos. Si las células o esta suma supera el 50%, ustedes pueden hablar de linfomonocitosis, es decir, la suma de linfocitos con monocitos. Linfomonocitosis. Entonces, cuando hay linfomonocitosis, ustedes deberían plantear ahí con más razón el síndrome mononucleósico. ¿Por qué? Porque tiene fiebre, faringitis, rash, adenopatía, fatiga y tienes linfomonocitosis y ahí se acabó. Entonces planteas el diagnóstico de mononucleosis like y te vas con todos los diferenciales. Un consejo y una sugerencia que a mí me sirve y muchos médicos también lo plantean así. Si ustedes tienen el síndrome mononucleósico en una persona joven, siempre planteen que pueda ser infeccioso. Pero si ustedes tienen un síndrome mononucleósico en una persona de 40 años para arriba, como yo que tengo 50, planteen un infeccioso, sí. Yo pienso que es menos probable, pero no dejen de pensar en cáncer, específicamente linfomas. Entonces, por ese motivo, siempre es bueno que lo vea un hematólogo para chequear en una lámina periférica para ver si los linfocitos y monocitos que tú estás viendo no va a ser que tengan características neoplásicas y tengas una leucemia o tengas un linfoma ahí que por suerte la vas a ver en la lámina periférica simple y barata. Entonces, si usted tiene un paciente más de 50 años, por 40 años, 50, 60, y tiene linfomonocitosis, está con fiebre, eh,
Aparte de pensar en infecciones, llamen por favor al hematólogo. Otro criterio interesante y, digamos, de mucha ayuda es esto. El hemograma te lo va a decir, te lo va a reportar. Linfocitos atípicos, 10%. Ujú. ¿Ya? Serología. Aparición transitoria de anticuerpos heterófilos. ¿Por qué se llama transitorio? Ese es el problema. Los anticuerpos heterófilos no que son constantes. Y a veces el paciente tiene el diagnóstico, tiene todo, pero sale simplemente negativo. No quiere decir que no exista, sino que por momentos o en una etapa aguda aparece y luego ya no hay. Ahí es importante tomar los anticuerpos que son permanentes, como son para forma aguda el BCA, Viral Capsid Antigen, anticuerpo dirigido contra este, contra el antígeno de la cápside viral. Eso es importante, porque ese es el que nos marca la agudeza. Si tienes clínica y una IgM positivo para el BCA, o sea, para el Viral Capsid Antigen, ese es agudo, una mononucleosis. Pero si ustedes tienen un IgG del BCA o un IgG del EBNA, que ese es un antígeno de la nucleocápside. Un momento, un momento. De clase de recuperación de los chicos de infectos. Termino a las 9:10 de 20. Perdón. Perdón. Disculpe. Ya. Entonces, esos anticuerpos son importantes. Pero si aparece EBNA, o sea, virus de la nucleocápside, perdón, antígeno de nucleocápside, EBNA, o aparece BCA, a- a- el antígeno de la cápside viral, ahí, eh, ahí el IgG o el EBNA son signos o son marcadores de cronicidad. El marcador de agudeza es el BCA. BCA. Es un anticuerpo mucho más válido y permanente, no se va a desaparecer. Mientras que los heterófilos, es decir, la prueba de Paul Bunel, ese sí tiene que ser transitorio. Otra cosa que también se elevan son las transaminasas, porque esta es una infección sistémica, no es una infección estrictamente de ganglios nada más. En una persona inmunosuprimida puede causar bastantes estragos, puede incluso provocar la muerte. Pero en una persona inmunocompetente, el mismo cuerpo lo autolimita. A veces no requieren para nada ni hospitalizarse. Estos son los famosos linfos atípicos. Miren ustedes cómo se ven los linfocitos. Son monocitos. Se ve un núcleo bien grande. Y acá no. Por el hecho de ver linfos atípicos, y digamos si son jóvenes, es preferible que eche una mirada al hematólogo. A veces la máquina puede decir linfos atípicos, pero cuando ve el hematólogo, dice, no, 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 esto parece una leucemia de tal tipo o hay muchos metamielocitos, no, no, y ya comienzan a pensar mal. Pero en ese sentido, es preferible que también pase por una evaluación de hematología si es una persona mayor, como le dije a ustedes, ¿no? Este es el juego de anticuerpos que yo les había mencionado. Ustedes van a ver acá, ¿no? El BCA y el famoso EBNA, ¿no? Que mencionaba. Entonces,
Eh, Cuando es agudo, este es el valor del agudo. Cuando es postinfeccioso, este es el postinfeccioso. ¿Ya? Podemos tener formas crónicas también con IgG de BCA, ¿no? Sí, como es el crónico o postinfeccioso, ¿no? Pero si solo tenemos, por ejemplo, positivo IgM, esto es agudo 100%. O tenemos una elevación muy marcada del BCA con clínica, es posible que también sea agudo, ¿no? ¿Yo? No hay tratamiento específico, no hay antivirales eficaces, ¿ok? Eh, Generalmente se da tratamiento sintomático con paracetamol, ¿no? El paciente tiene que reposar. ¿Por qué motivo? Porque una de las cosas que se pueden encontrar en un porcentaje del 10 a 30% de los pacientes es la esplenomegalia, como se me había mencionado acá. ¿No? Perdón, 50%, esplenomegalia. Quiere decir el vaso grande, pero a veces es tan grande que si el paciente hace deporte o no qué sé yo, o se accidenta, puede haber rotura de vaso. Es con cierta frecuencia puede ocurrir, ¿no? No es que sea 100%, puede ocurrir. Por lo tanto, si tienes virus de Epstein-Barr, ¿no? O una infección y hay esplenomegalia, de preferencia se dice que repose. Con el tiempo el vaso va a retornar a su valor y el riesgo de rotura de vaso es menor. Una de las cosas que hemos visto hace unos meses en una chica de Francia en la clínica Good Hope son infartos. Los infartos no es lo mismo que una ruptura, eso es mucho más raro, pero sí está registrado los infartos de vaso, ¿no? En la literatura. Otra cosa interesante es que no deberíamos darle betalactámicos, específicamente amoxicilina, porque cuando damos amoxicilina el paciente genera rash, se pone rojito, ¿no? Se puede poner rojito y bueno, incluso hasta puede ser diagnóstico, ¿no? Porque tú le das amoxicilina y se pone rojo. Entonces, es bastante frecuente ver el rash inducido por un betalactámico. Complicaciones, anemia hemolítica autoinmune, ahí sí estamos, nos paramos a llorar, rotura esplénica, encefalitis, ¿no? La muerte es muy rara, pero puede ser por rotura esplénica, ¿no? Por una infección abrumadora, es decir, un paciente inmunocomprometido con este bar puede hasta morir. Y obstrucción de la vía aérea superior. ¿Cuándo ocurre esto de la obstrucción de vía aérea superior? Yo no lo he visto, pero está descrito. Es cuando crecen tanto los ganglios que obstruyen la vía aérea. ¿Eso es posible? Sí, doctor, sí es posible. Es posible, doctor. Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta. Yo tampoco lo he visto por suerte, ¿no? Yo he visto rotura de vaso y infarto de vaso, eso sí he visto. Encefalitis no. ¿Quiénes ven bastante esto? En el INEM. En el INEM o en el Hospital del Niño se puede ver porque por el Niño San Borja, donde ahí está la unidad de oncohematológicos. Entonces es bastante factible. Anemia hemolítica siempre lo descartamos porque es una causa ya de libro y con una frecuencia muy baja lo encontramos, pero sí encontramos, ¿no? Pero siempre que tenemos anemia hemolítica pedimos Epstein-Barr, siempre, no para descartar. Citomegalovirus. Este es un virus que infecta a los seres humanos, generalmente, no infecta a animales, y es igual que el Epstein-Barr frecuente. Entonces hay un buen porcentaje de personas. Si tú le tomas la serología conforme pasa el tiempo, tienen serología positiva para Epstein-Barr, es decir, que es posible que se hayan infectado alguna vez en su vida y ni cuenta se han percatado, o habrán hecho un cuadro de faringitis y se pasó la infección y se autolimitó. Hay varias formas de presentación clínica. Al igual que el Epstein-Barr, puede dar un síndrome bastante benevolente, sencillo, controlable por el cuerpo, ¿no? Una mononucleosis like eh, y no tener mayor repercusión. El problema está en las personas inmunocomprometidas. El CMV es terrible. Hepatitis, encefalitis, neumonitis, ¿no? Es bien compleja. Retinitis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Primero, en el caso de, por ejemplo, si uno quisiera hacer una intervención quirúrgica como un trasplante, porque lo vas a inmunosuprimir, deberías descartar si es o no, o ha tenido o no citomegalovirus, ¿no? Porque al inmunosuprimirlo,
se va a reactivar, ¿no? Una cosa interesante en los huéspedes normales es el CMV congénito, ¿no? A veces la mamá justo en ese momento se reactiva el citomegalovirus o se infecta y puede lamentablemente contagiar al bebito, ¿no? Ya. La infección primaria por CMV, ¿no? Es una causa más frecuente de mononucleosis, eh, ¿no? Con heterofilia negativa, es decir, los anticuerpos heterófilos, que le quiero decir la prueba de Paul Bunel, sale negativa. El cuadro clínico es bien, dice, uy, parece que tiene mononucleosis y está negativo. Lo más probable es que sea CMV. Por eso, cuando tenemos síndrome mononucleósico, yo siempre pido marcadores de Epstein-Barr, ¿no? El BCA, EBNA, o si no tiene mucha plata, anticuerpos heterófilos, y pido el IgM para CMV, ¿no? Si estoy tan seguro que sea CMV, hasta carga viral le pido, pero generalmente el IgM. Y si no sale en ese momento, lo pide en 2 semanas, ¿no? Es decir, diagnóstico por muestra pareada. La diferenciación de una, ¿no? de una mucosa infecciosa es difícil, no se puede diferenciar así nomás clínicamente. Requerimos en todo caso de serologías, ¿no? Es más frecuente luego transfusiones. El síndrome puede incluso parecer una tifoidea, ¿no? Por el tiempo de duración de la clínica. Eso sí, el SMB te da una fatiga superior a la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr, superior, ¿no? Puede incluso algunas personas pasar tanto tiempo con la fatiga, de 3 a 6 meses, incluso baja de peso, lo cual no quiere decir que la persona esté enferma, muriendo, sí, es parte del proceso, ¿no? Y hay que decirle al paciente, señor, usted se va a recuperar, ¿no? Tenga paciencia, nada más que en un par de meses va a estar mejor. Y es verdad, solito, ¿no? Las enzimas hepáticas están más elevadas, no tiene tanto vaso grande como si en Epstein-Barr, ¿no? Linfocitos atípicos es menos intenso, o sea, no llegan a más de 10%. Más de 10% se ve en Epstein-Barr. El modo de transmisión está claro, lo que sí es cierto es que está bien difundido en el mundo. Beso, sexo, es posible. Transfusiones de sangre, y el diagnóstico es por serología. A veces se requiere una muestra de convalecencia. ¿Se acuerdan que les dije, si yo no tengo positividad ahorita, le debería tomar en 2 semanas o 4 semanas, 2 o 4 semanas? Eso se llama muestra pareada. Le estás tomando la segunda muestra en el momento que está recuperándose, es decir, la convalecencia. La convalecencia. Inicio unas 6 semanas después de la exposición, ¿no? Manifestaciones: fiebre, anopatías, faringitis, erupciones, mialgias, ¿no? Trombocitopenia. Eso sí, el virus de SMB ocasiona característicamente más plaquetas y sobre todo más leucopenia. El virus de Epstein-Barr tiende a dar leucocitosis y con la desviación linfomonocítica más del 50%. Mientras que el CMV, ¿no? tiende a dar leucopenia con trombocitopenia. La trombocitopenia no es frecuente en virus de Epstein-Barr, más bien en CMV. Diarreas, enzimas hepáticas elevadas, hepatoesplenomegalia menos frecuente, y el TRASH es decir, unas lesiones blanquecinas a nivel de la boca y de la lengua. Infección aguda por VIH. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ya, No, ya. Hablen porque si no pienso que estoy hablando solo como loco. Ya. Entonces, ¿cómo es que yo sospecho infección aguda por VIH? Allí en la clínica, cada cierto tiempo pescamos ahí a esos pacientes. Ya. Vamos a hacer el dibujito clásico de la gráfica clásica de la infección web por VIH. Vamos a poner acá. ¿Dónde está? Acá está. Tera, pluma, azul. Ya.
Normalmente, cuando uno se contagia de forma aguda, en menos de en 7 días promedio, el virus va a estallar, o sea, mejor dicho, va a elevarse mucho, ¿no? Hasta llegar a un valor muy grande, millones, y luego de un tiempo determinado, un mes, 2 meses, cae hasta tener su set point, ¿no? Set point, un punto de corte, y se mantiene latente durante años. Dicen algunos de 3 a 10 años, ¿ya? En Estados Unidos se decía que 10 años, acá en Perú de 3 a 5 años, y mucha gente dice que es una por la nutrición. Y en eso, después, si no recibe targa, no se cuida nada, o digamos, no hay targa en el país, digamos que sea así, se vuelve a elevar la carga viral. Entonces, azul es carga viral. ¿Ya? Entonces, tú que nunca has tenido ninguna infección, tú que tu inmunidad siempre ha estado muy bien, que eres jovencito, si te infectas de virus de VIH, como está acá, el virus va a caer así. No, perdón, el CD4, el CD4 es verde. Va a caer, 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 caer hasta acá. Y ¿no? Va a caer en 100, en 300, realmente no cae tan bajo, ¿ya? O sea, cae menos. Y después solito va a elevarse nuevamente. No va quizás llegar a este valor de acá, sino a una cantidad, a una cosa media, pero decente de 500, 450, ¿no? Por un gran, largo tiempo. Cuando empiece a elevarse la carga viral, ¿no? Que está acá, el CD4 va a caer. Conforme Conforme se eleve la carga viral, el CD4 cae y el paciente muere. Ya. ¿Para qué tanto explicación? Que el meollo del asunto está acá. Ese es nuestro objetivo de discusión, ¿no? Entonces, en esta etapa es donde está la infección aguda. La infección aguda. Ahí está la infección aguda. En Se dice que si el virus al séptimo día promedio ya logró invadir los tejidos linfáticos, ¿no? Entonces ya está dentro del DNA del paciente, ya no hay forma de sacarlo. En ese momento es que empieza una replicación viral, ¿no? Que es espantosa. Puede llegar, normalmente uno cuando tiene un paciente crónico tiene 500.000 copias, pero nada más, ¿no? 600.000, 100.000, ¿no? Es variable. Pero cuando uno se infecta de forma aguda, puede elevarse a tal cantidad, por ejemplo, 3 millones. Yo he visto uno de 15 millones de carga viral. O sea, una bestialidad. En un paciente agudo. Cuando yo trabajaba en una ONG de investigación, había un protocolo de investigación que era para capturar pacientes con infección aguda. Y lo que hacíamos se reclutaba pacientes de la comunidad gay que tengan factores de riesgo y que no tengan VIH y el programa les hacía carga viral mensual por el lapso de 2 años, ¿no? Para vigilar que tengan o no VIH. Y encontrábamos pacientes que después de un control mensual encontrábamos que era positivo con el ELISA negativo. Entonces el ELISA negativo y se le hacía la carga viral y salía positivo. Entonces ese es un paciente agudo. ELISA negativo, West blot negativo y carga viral positiva. Quiere decir que se ha infectado en este momento. Digamos que ustedes se van a un hotel, ¿no? Con una persona desconocida, hay relaciones sexuales sin protección, se contagian. En el lapso de 7 días, esto está en el cielo. Y más o menos 2, 3 semanas está en el valor más alto. Luego va a caer poco a poco, ¿no? El CD4 también cae. Por ese motivo es que nosotros generalmente pedimos la carga viral lo más pronto y en el promedio, ¿no? En el promedio de un mes así es posible encontrar un ELISA positivo, ¿no? Algún anticuerpo. Pero el chiste es acá. Y en este caso en particular, ahora sí, los pacientes pueden hacer igual, un rash, faringitis como tal, ¿no? Hacer una infección aguda por VIH. Es decir, que sea ELISA negativo y una carga viral positiva. El ELISA
realmente va a salir positivo al tercer, cuarto mes. Perdón, tercer, cuarta semana. Y Western Blot sale positivo después del ELISA. A veces la gente piensa que Western Blot, como es una prueba tan cara, específica, es mucho más sensible. No, demora un poquito más en ser positivo que el ELISA. ¿Qué es lo más temprano, más temprano, más temprano? Es el cultivo viral o la carga viral, cualquiera de esos dos. Cultivo o carga. Cultivo no hacemos normalmente porque no es de práctica clínica, es de investigación. Carga viral sí se hace en práctica clínica. Entonces, carga viral positiva, ¿no? La terapia de es opcional, sí, pero en la actualidad se trata a todo el mundo, así que eso no hay ningún problema. Si sale positivo, hay que ver. Y acá viene el mayor asunto. Los síntomas se autolimitan. Y a veces, yo siempre les digo, y también les decía en la clase cuando estaban llevando ustedes a los chicos, decirles, si tú tienes un paciente joven, sexualmente activo, y viene a ti con fiebre persistente, sin causa aparente, te hacen la obligación de preguntarle, jovencito, ¿usted ha tenido relación sexual en el último mes? ¿Sí? ¿Hace 2, 3 semanas o hasta un mes? Dice, sí, doctor, sí lo he tenido, ya fue. Ese paciente, aparte de pensar en mononucleosis, debería de pensar en infección aguda por Epstein-Barr. O sea, búscale citomegalovirus, búscale Epstein-Barr, búscale toxoplasma y todos los virus que tú quieras, ¿no? Pero aparte, si todo sale negativo, le pides la carga viral. Y así es como hemos hecho muchos diagnósticos nosotros, ¿no? Y en pacientes en algunas clínicas o hospitales, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen con serologías negativas, ¿no? Estudios negativos y la fiebre persiste y ahí sí. Pero si tú dejas de pasar esa oportunidad, no consideras el diagnóstico, el paciente se va a curar, entre comillas, o va a mejorar y va a estar tranquilo portando el virus de VIH durante años, pudiendo haberlo detectar temprano y eso es una gran ventaja. Cuando tú detectas temprano, tú ayudas un montón al paciente. El paciente va a estar bastante bien, bien cuidado. ¿Por qué? Porque le puedes tratar de forma precoz y el paciente nunca va a conocer el SIDA. Pero si tú lo tratas tarde, quiere decir que puede hacer de que el paciente desarrolle SIDA y ahí lo pescas y ahí lamentablemente ya es muy tarde, ¿no? Va a tener secuelas y problemas. Toxoplasmosis es causado por el virus de Toxoplasma gondii, ¿no? Los gatos son el principal huésped, los humanos y otros son huéspedes intermedios. Los gatos secretan los ocitos en los heces, ¿no? Que se esporulan en unos 5 días sobreviven en el suelo hasta por 18 meses, ¿no? Esas benditas contaminan el agua y los alimentos, ¿no? Por las heces de los gatitos. Otros animales que han sido infectados desarrollan quistes, ¿no? En sus tejidos, ¿no? Como los corderos y los cerdos, ¿no? Los quistes. Y esa carne, ¿no? Poco cocida, ¿no? Poco hecha puede causar también infección. La infección es más que todo por ingestión, ¿no? Por ingestión. No es necesario que tenga contacto con los gatos, pero bueno, las heces de los gatos, ¿no? La contaminación de la comida y todo eso. 5 situaciones clínicas. Infección primaria en inmunocompetente. Bueno, le puedo decir like. Pero verdad que es tan sencilla que no hay que tratarla. No hay que tratar una infección aguda por toxoplasma, por favor. A veces la tratamos cuando realmente pues, está muy sintomático, pero si no, no. ¿Con qué tratamos? Con pirimetamina o con Bactrim, con cotrimoxazol, ¿no? Infección o reactivación en el huésped inmunocomprometido. Eso sí, el mejor ejemplo de reactivación, ¿no? en el huésped inmunocomprometido, más que la infección primaria, es en pacientes con VIH cuando tienen toxoplasmosis cerebral. Casi todas las toxinas cerebrales son estrictamente porque el paciente ha hecho un nuevo episodio, ¿no? Ok. Enfermedad ocular, enfermedad en el embarazo, enfermedad congénita. Toxoplasmosis, toxoplasmosis. Eh, 10 a 20% de... Ay, perdón. 10 a 20% de los casos son sintomáticos, generalmente benignos y asintomáticos. Adenopatías cervicales, ¿no? Síndrome mononucleósico, no mononucleosis-like, ¿no? Muy parecido. Puede dar corretinitis, ¿no? Eh, y puede, en casos raros, manifestarse
de forma diseminada, lo cual no es frecuente, ¿ah? Pero eso sí puede pasar en pacientes inmunocomprometidos. Toxo en la gestación, ¿no? El toxo congénito, las calcificaciones intracerebrales son frecuentes, al igual que en el CMV, también el CMV también se puede lo mismo. Hidrocefalia y coloretinitis. Sin transmisión al bebé solamente si la mujer tiene una infección primaria durante el embarazo. Si la mujer ha tenido episodios, o mejor dicho, ya tuvo previamente toxoplasmosis, difícil, difícil que lo pase al bebé. Incluso podría decir que es un factor de protección que haya tenido ya toxoplasmosis previamente a embarazarse. Ahí viene un problema, ¿no? Porque generalmente los ginecólogos piden el panel TORCH, que es decir, una prueba de pruebas serológicas que le hacen a la mamá antes de dar a luz, y a veces se encuentra en la prueba positiva, y uno tiene que preguntarle si ha tenido una prueba positiva previamente, y dice, sí, doctor, tiene una prueba positiva antes. Ah, ya, no hay ningún problema. Porque si no, y pasa, los ginecólogos te llaman para ver al paciente, pero dice, pues sí, el paciente ya tuvo toxoplasmosis. ¿Qué problema hacemos? Hay que seguir educando en todo caso a los colegas para que no se pongan tan tensos y realmente le den valor a la prueba como tal, ¿no? Ya. Este es detección del parásito por histopatología, ¿no? Los mastigotes, acá están, ¿no? Y también por anticuerpos, por serología también se puede dar diagnóstico. Pero lo importante, como dije el otro día, el diagnóstico solo con anticuerpos y sin síntomas no es así. Tiene que tener síntomas con la serología positiva. Si no, no tiene sentido. La enfermedad en el huésped normal se autolimita, ¿no? No requiere tratamiento. Mientras que en enfermedades graves sí hay que darle sulfadiazina, clindamicina o pirimetamina, ¿no? Y más pirimetamina. Ahí sí hay que darle tratamiento. Arañazo de gato, causado por la Bartonella hanselae, no es el que le había comentado a ustedes el caso de la hermana de mi amigo, ¿no? Está en todas partes. Hay una noticia que le voy a dar a ustedes. ¿Quién será cat lover? Los cat lover tienen más riesgo de hacer, de hacer arañazo de gato que cualquier otras personas. He tenido varios cat lovers así, y chicas sobre todo, no chicos, ¿ah? Chicas, he tenido varios casos de arañazo de gato. Otra población que he tenido esto, es quienes son los veterinarios. También he tenido veterinarios con arañazo de gato. He tenido varios casitos raros ahí. Y como digo, los cat lovers, ¿no? Mujeres sobre todo, que duermen con los gatos. Y los gatos pequeños, cuando los recogen en la calle así, y no le dan tratamiento, no chequean, son bien juguetones y te arañan las manos. Y entonces aparece el ganglio a nivel troclear, a nivel del codo o a nivel axilar, ¿no? Y entonces eso es un arañazo de gato cantado, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Y por qué motivo? Porque los gatos hacen bacteriemia para ordenar Hanseníase, pero sin síntomas. El vector es una pulga del gato, ¿no? El Cynocephalides felis, ¿no? Se desconoce la contribución de la pulgas a la infección humana, ¿ya? Básicamente, esos gatos tienen bacteremia. Pueden eliminar la bacteria por la boquita, ¿no? Y como ellos se lamen sus patitas, las uñas están contaminaditas y si te muerde, pues te entra por ahí, ¿no? El cuadro clásico típico son pápulas, pústulas cutáneas 3 a 10 días después del contacto con animales. Pueden durar de 1 a 3 semanas. Las linfonopatías regionales, ¿no? Ipsilateral a la lesión que se desarrollan en 1 a 7 semanas, ¿no? Por eso le decía, si la lesión, ustedes ven lesiones a nivel de la mano derecha, búsquenle ganglios en todas partes, ¿no? Pero sobre todo del lado derecho. Decir, trocleares, o epitrocleares, perdón, y axilares, ¿no? Ahí van a encontrar los ganglios. Si tiene mordeduras o raspones a nivel de la pierna, busquen la zona inguinal, ¿no? Fiebre de bajo grado, malestar, dolor de garganta y erupción. El rash se puede, el rash se puede ver en pacientes con enfermedad de añazo de gato. ¿Ya? La forma atípica,
las formas atípicas, el síndrome oculoganular de Parinot. Ese es un cuadro bien bonito. Bueno, pobrecitos señores. Esto es una enopatía que está ubicado de forma a nivel preauricular, ¿no? Preauricular es un ganglio en la zona preauricular, no retroauricular, preauricular. Y a nivel del ojo, de donde está ubicado el ganglio, lo que se ve es una lesión granulomatosa en las conjuntivas. Y eso se llama síndrome oculoglandular de Parinot. Conjuntivitis granulomatosa, hepatitis granulomatosa, neumonitis, encefalitis, y es una causa bien común del fiebre oscuro. Ustedes todavía no han visto, o quizás si alguno de ustedes ha ido a un hospital a hacer prácticas ad honorem, van a encontrar siempre un FOD. Y un diferencial del FOD siempre es arañazo de gato o Bartonella hanselae. Siempre, siempre lo descartamos. Tengo un gato, ya fue. Como no tenemos el diagnóstico, hay que sacar serología para bacterias como la Bartonella hanselae. Entonces, un arañazo de gato típico es benigno y autolimitado, ¿no? Hay personas que dicen que no hay que tratarlos. Yo sí los trato, cuando vienen fueron muy agudos los trato, pero es curioso, tú le das tratamiento, al segundo o tercer día se acabó el ganglio, lo baja al toque, lo cual quiere decir que es mucho más útil para el tiempo de mejora, ¿no? Lo pescas temprano, le das el tratamiento, el ganglio cede rápidamente. En la forma atípica, es decir, esta de acá, no se sabe si es que hay que tratarlas o no como tal, ¿no? Bueno, pero cuando ya está muy mal, sí, ¿no? Eh, la prevención es evitar el contacto con los gatos que puedan provocar rasguños, mordeduras o lamer. El chiste está en la saliva, porque los gatitos, ¿no? Porque los gatitos hacen bacteremia, es decir, están eliminando la bacteria por la boca, ¿no? ¿Ok? Y ahí hacen sus patitas así y te contagian cuando te arañan. Ok, ya. Vamos a hacer brucelosis, ¿ya? Y con eso terminamos. Un domingo, me imagino, para ustedes pesado. Ya, 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 ya. Brucelosis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. La brucela es una zoonosis, tiene una amplia distribución mundial, ¿no? El hombre es un huésped accidental. Normalmente tenemos Brucela abortus, melitensis, canis, suis, ¿no? Suis. Un momentito, un momentito. Mi hijo me está escribiendo. Sí, pero ese, un momentito.